Gálatas 3:13 dice: Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, aunque sigamos siendo hondureños o colombianos o nicaragüenses o chapines o gringos o la nacionalidad que sea, pero espiritualmente pasamos a tener los derechos de los judíos, los derechos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de toda su descendencia. La diferencia es que nosotros lo entendamos o que no lo entendamos. Si no lo entendemos, entonces no podemos reclamar, ¿verdad?, con propiedad. Pero si lo entendemos, que realmente tenemos ese derecho que tiene Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia judía, tenemos esa capacidad y ese valor de poderle reclamar al Padre por las bendiciones financieras. ¿Estás entendiendo, hermano? Aló. O sea, el Señor no ha llamado a un pueblo para que esté pobre o para que se empobrezca para agradar a Dios, sino que ha llamado a un pueblo más bien que está pobre para que sea enriquecido. ¿Estás entendiendo, hermano? Porque el Señor está listo para enriquecer y para bendecir a su pueblo en todos los aspectos, siempre y cuando nosotros le entendamos al trámite, como decimos en Honduras, o le entendamos a la palabra, a la revelación. Amén. Amén. Hemos estado entonces estudiando esto, ¿verdad? Y todas las promesas. Y vemos nosotros que hay 9 dones del Espíritu Santo, clasificados en 3 tipos de dones. El primero es los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? El que ya estudiamos el domingo pasado: palabra de sabiduría. Otro don, palabra de ciencia. Otro, don de discernimiento de espíritus. Luego están los dones de poder, que son el don de fe, don de sanidades y don de milagros. El tercer tipo de dones es dones de inspiración, que es el don de profecía, don de género de lenguas, don de interpretación de lenguas. O sea, cuando usted recibe el Espíritu Santo, ya puede manifestar estos 9 dones. Pero lógicamente no se van a manifestar los 9 de una vez, sino que se van a ir manifestando en la medida que usted ore, en la medida que usted se santifique, en la medida que usted sirva al Señor, que usted sea un verdadero hijo de Dios, que el Señor pueda confiar en usted, le irá dando esos diferentes dones, porque Él es el que da los dones. ¿Estás entendiendo, amado? El don de palabra de sabiduría, decíamos, que está revelado en 1 Corintios 12:8, donde dice que Yahweh nuestro Dios revela su propósito y plan para el futuro a través de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es cuando el Señor habla a alguien lo que va a suceder en el futuro. Yo conozco varias profetas, que lo que dicen que va a suceder, sucede. Y eso se llama don de palabra de sabiduría. Amén. También hay otros que por emoción profetizan, ¿verdad? Y no funciona, no sucede, porque realmente ha salido de la emoción aquella palabra. Pero cuando es verdaderamente un don de palabra de sabiduría, lo que el profeta anuncia viene de Dios y se cumple. Amén. Este don de palabra de sabiduría es diferente al don de profecía. El don de profecía es para exhortar, edificar y consolar, mientras que el don de palabra de sabiduría es para anunciar o predecir cosas que van a suceder en el futuro. Hablábamos que la palabra de sabiduría puede ser dada a través de una voz audible, o sea, que uno escucha la voz de Dios. Puede ser a través de una visión estando despierto, puede ser estando dormido, ¿verdad? Y así diferentes maneras en que el Señor habla. A veces a mí me ha pasado que el Señor me habla a través de una canción cristiana. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que el Señor te dice algo que va a suceder. Otras veces el Señor nos habla en sueños. Pero sabemos nosotros que cuando un sueño es negativo, no viene de Dios, sino que viene del diablo, es un dardo de Satanás, y lo que hay que hacer es orar para cancelarlo y para echarlo fuera. Amén. Vimos varios ejemplos del don de palabra de sabiduría, ¿verdad? Y no lo vamos a repetir por el tiempo, pero sabemos que es una bendición orar para que ese don se manifieste en nosotros. Amén. Los dones, hermanos y hermanas, son para que los usemos para el reino. Diga conmigo, para el reino.
son prestados, ¿verdad? No es que ya nos los dieron y son de nosotros, propiedad de nosotros. No, son de Dios. Y Él los ha dado para que nosotros los usemos para beneficio de su reino y no para beneficio personal, ¿verdad? Hay gente que a veces se equivoca, ¿verdad? Y quiere poner una tarifa, por ejemplo, para poder ir a predicar a un lugar porque dice, estos dones son míos. Esas personas tienen que pasar por diversas pruebas y problemas. Después el Señor los procesa para que puedan entender que los dones no son de ellos, sino que son del cielo y solamente son prestados. Amén. Primera de Corintios 12:29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultados? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Hablaba ahí el apóstol Pablo del camino del amor, y es una de las claves para recibir los dones. Cuando el Señor ve que nosotros estamos llenos de odio, ¿verdad? Llenos de rencor, no perdonamos al que nos ofende, maldecimos al que nos maldice en vez de bendecirlo, ¿verdad? No ponemos la otra mejilla, sino que andamos buscando siempre venganza. Cuando eso se da, entonces no hay manera de recibir dones. Si a usted le está costando recibir dones del cielo, ora por un enfermo y no se sana, trata de profetizar y no puede, trata de tener sueños de Dios y no tiene. Cuando le está pasando eso es porque hay algún rencor en su corazón. Usted tiene que remover ese rencor, remover ese odio, esa sed de venganza contra alguien que le haya hecho un daño, para que los dones del Espíritu Santo puedan fluir en tu corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Segundo don, entonces, es el don de palabra de ciencia. Vamos a leer un ejemplo de esto. Váyase a la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, está hablando de Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por ese lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, Eliseo, había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria, o sea, el rey de los enemigos de Israel, se turbó, y amando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, el rey de Siria pensaba que había un espía en su ejército. ¿Cuántos están escuchando? No oyendo, sino escuchando. Es importante esta palabra. El rey de Siria vio que el rey de Israel se daba cuenta todo lo que hacía, todo lo que planeaba, en qué lugar estaba para atacar a Israel. Y él pensó que había un espía en su ejército, pero le contaron que no era que había un espía en su ejército, sino que Israel tenía un arma poderosa en su contra, y esa arma era el profeta Eliseo. ¿Se fija usted el valor de un hijo de Dios, de un siervo de Dios? Puede ser que un alcalde lo busque a usted para ver qué quiere el Señor que él haga. ¿Cuántos lo creen? Puede ser que un diputado lo busque a usted, puede ser que un presidente lo busque a usted. Un empresario, el lugar donde usted trabaja, le va a pedir consejo a usted. ¿Cuántos lo creen? Porque la gente del mundo se da cuenta cuando alguien verdaderamente es de Dios, y entonces empiezan a consultarle para poder tomar decisiones y no equivocarse. Amén. Segunda de Reyes 6:12 dijo, uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, era un pueblo. Entonces envió el rey de Siria gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, el rey de Siria no mandó a buscar al rey de Israel, sino que mandó a buscar al profeta Eliseo. ¿Qué le parece? Y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Está hablando de Giasí, el siervo de Eliseo, el profeta. Y le dijo, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos?
Estaba preocupado Giesi. Y le dijo a Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de Giesi y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. A su nombre. A su nombre. Este es un ejemplo claro del don de palabra de ciencia, porque no es algo que va a suceder a futuro, ¿eh? Ni es algo que sucedió en el pasado, sino que es un momento del presente, es un momento caliente, como dicen. Está amenazado por un ejército completo el profeta Eliseo, pero el profeta Eliseo está tranquilo, porque aunque mira miles de soldados que lo están rodeando, pero él se da cuenta que hay miles o millones de ángeles de fuego cuidándolo, listos para pelear contra el ejército de Siria. ¿Cuántos se alegran por eso? Hermano, cuando usted va a predicar el evangelio, ya pueden haber montón de amenazas en el lugar, llámense pandillas, llámense amenaza de asaltantes, llámense asesinos, llámense brujos, hechiceros, cualquier cosa que pueda haber en el lugar, son poquitos comparado con la gran cantidad de ángeles que van con usted. Porque cuando usted va a anunciar las nuevas del reino, no va a hablar de usted, ni va a hablar de fulano, ni de una empresa, va a hablar del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos manda ángeles a cuidarlo a usted, a pelear por usted. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso es que en los encuentros sale alguien endemoniado, pero mire, no aguantan aquellos demonios, terminan dejando a aquella persona, porque son encuentros de Dios, ¿verdad que sí? Entonces el poder del Espíritu Santo y el poder de los ángeles de Dios son más poderosos que cualquier demonio. Usted no tiene que tener miedo para orar por los enfermos, porque ningún demonio en el enfermo se va a meter en usted, imposible, porque el Espíritu de Dios está en usted. Amén. Ya puede ser quien sea, usted póngale la mano y será sanado y será liberado. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Este don de palabra de ciencia, entonces, es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de hechos en la mente de Dios, ya sean pasados o presentes, no futuros, ya que el futuro es palabra de sabiduría. Otro ejemplo de este don de palabra de ciencia es cuando Pedro está orando en la azotea. Dice que el Señor le mostró que venía, que el centurión está orando y le anunció que venían 3 hombres a buscarlo en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 20. Otro ejemplo es cuando Dios revela al intercesor cosas del pasado de alguien para poder orar correctamente y específicamente y poder reprender correctamente a las tinieblas. Por ejemplo, hay gente, escuche usted esto, hay gente que tiene ciertos, ¿cómo se llama? Complejos o ciertos temores por algo que le sucedió en la niñez, ¿verdad? Los psicólogos lo que usan y los psiquiatras es el sistema de hipnosis, que es los hacen entrar como en trance, ¿verdad? Pero eso es algo demoníaco, para que la persona logre acordarse de lo que le sucedió cuando pequeño. Y entonces el psiquiatra sabe cómo aconsejar a la persona. Pero para nosotros los cristianos es mucho más fácil, porque tenemos el don de palabra de ciencia. Solamente le pedimos al Señor, cuando estamos orando por alguien, que nos revele qué cosa le sucedió en el pasado a esa persona desde que estaba chiquito, y así nosotros podemos orar para cancelar toda maldición y para cerrar puertas abiertas al infierno. ¿Cuántos están entendiendo? Por ejemplo, hay gente que fue golpeada salvajemente por su mamá, entonces ese varón o esa hembra llegan a tener una animadversión contra las mujeres. Hay otros también que caen en homosexualismo por esa misma razón, y así diferentes cosas que usa el enemigo de daños psicológicos y espirituales cuando la persona estaba niña. Y eso nos ayuda cuando nosotros oramos. El don de palabra de ciencia nos revela aquello que le sucedió, oramos por eso y la persona es liberada y su vida cambia totalmente. Amén. Otro ejemplo de la palabra de ciencia
es cuando el Señor le revela a Elías, el profeta, que todavía quedaban 7,000 hijos de Yahweh nuestro Dios en Israel, porque Jezabel lo amenazó a muerte en Primera de Reyes capítulo 19, y él pensó que estaba solo, pero el Señor le reveló que habían 7,000 más orando al Señor, y por eso él agarró más valor para poder enfrentar a Jezabel. Otro ejemplo es cuando Naamán fue sanado por medio de Eliseo. Fíjese que Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, y Naamán hizo caso y fue sanado. Luego Naamán le quiso dar una gran ofrenda a Eliseo. Eliseo no la quiso aceptar, pero cuando ya Naamán se ha ido, viene Giesi, que era un picarito, el asistente del profeta Eliseo, y persiguió a Naamán y le dijo a Naamán, dice Eliseo el profeta, que le mandes la ofrenda. Entonces vino Naamán creyendo y le dio el dinero a Giesi, le dio unos vestidos y unos lingotes de oro. Y Giesi vino y escondió aquel pisto y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero el don de palabra de ciencia le reveló al profeta Eliseo aquello, y más bien lo que logró Giesi es que le pasaran la lepra que tenía Naamán. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, el don de palabra de ciencia revela cosas ocultas. Este don de palabra de ciencia también sirve para encontrar cosas perdidas. Por ejemplo, si a usted se le pierde dinero, si a usted se le pierde algo, o no encuentra una joya, o no encuentra un documento, etcétera, usted clame al Señor por ese don de palabra de ciencia y Él le va a revelar a dónde está. Un ejemplo de esto es cuando a Saúl se le pierden unas burras, unas asnas, y a través del profeta Samuel, el don de palabra de ciencia se manifiesta y Saúl logra encontrar las asnas y las recupera. Amén. Amén. A través de este don de palabra de ciencia se puede recibir también revelación de Dios para enfermedades. O sea, cuando estás orando por un enfermo, el Señor te indica exactamente cuál es la enfermedad para que la puedas reprender. El desanimado puede ser confortado, lo perdido puede ser recobrado, el enemigo es derrotado y el Señor Jesucristo es glorificado. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Tercer don, don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos tienen el problema que los engañan fácilmente? Alguien se le acerca y lo engaña fácilmente. ¿Hay alguien que tenga ese problema? O sea, le habla y usted le cree y le baja dinero, lo estafa, etcétera. O muchachas que fácilmente las engañan, varones. Amén. Para eso está este don, que es el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus da una percepción clara de la situación dentro del mundo espiritual. Un ejemplo de esto es cuando Esteban, el diácono, estaba siendo apedreado. Él vio al Señor en el trono, se le abrió el cielo y a la diestra vio sentado a Jesucristo en toda su gloria. Amén. A través de este don podemos ver nosotros ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Hay gente que me ha dicho a mí cuando he estado predicando que miran unos grandes ángeles parados atrás de mí. Amén. Cuando uno está en campañas, el Señor le revela diferentes cosas, etcétera. Este es el don de discernimiento de espíritus. También sirve para discernir si alguien está mintiendo o está siendo sincero. También sirve para saber cuando un predicador está predicando en el poder de Dios o más bien anda endemoniado, porque también se da. Vemos nosotros en Hechos capítulo 16, versículo 6, que una muchacha hablaba y alababa a Dios, pero Pablo se dio cuenta que lo que ella tenía era un espíritu de adivinación y lo echó fuera de aquella muchacha. Amén. Rápidamente vamos a los otros dones, que es los dones de poder. Diga conmigo, dones de poder. El primero es el don de fe. Es un don dado por Dios al creyente para que él pueda recibir milagros. O sea, el don de fe es para poder recibir milagros. Diga conmigo, recibir milagros.
recibir milagros. Es el don de fe. ¿Cuántos quieren recibir milagros todos los días? Pues para eso se ocupa el don de fe. Hay 4 tipos de fe. Rápidamente, porque es un tema extenso, pero rápidamente, solo para mencionar: la fe para salvación, que es para dirigir a alguien al camino de Cristo y que sea salvo. La fe general, que la posee todo creyente y que va en diferentes niveles de fe, como explica el doctor Gerald Lee, que está basada en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Y sabemos también que hay 2 tipos de fe en general, que es la fe espiritual y la fe natural o de conocimiento. La fe espiritual es la que produce milagros y la fe natural no produce nada. También existe el fruto de fe, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Amén. Hay gente que está orando, por ejemplo, por finanzas, y cuando está orando por finanzas, el enemigo bombardea. Acordate que te van a cortar la luz, acordate que no has pagado la renta, acordate que no has pagado la planilla, etcétera, etcétera. Y de esa manera él impide que usted reciba el milagro, porque la fe se la echa para el piso. ¿Está entendiendo, hermano? Tiene que haber entonces una fe tremenda, ¿verdad? Por eso yo siempre aconsejo algo que el doctor Lee nos aconseja, que es orar en alto. Cuando usted ore, no ore en bajo, porque el enemigo bombardea su mente. Ore en alto, o sea, que se escuche, porque cuando su lengua está hablando, Satanás no puede bombardear la mente. ¿Estás entendiendo? Hay que orar en alto. También, si usted puede, ore a solas en su casa, no solo cuando venga a la iglesia, sino todos los días, declarando bendición. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme. Vienen bendiciones del norte, del sur, del este y del oeste. Declarar palabra de bendición para que todo le salga bien. Atar las fuerzas del infierno, cubrirse con la sangre de Yeshua, cubrirse con la armadura de Efesio antes de salir de la casa, para que todo le salga bien, porque de acuerdo a lo que usted espera en su corazón, en su mente, eso va a recibir ese día. Si usted espera que lo van a ir a buscar cobradores, que lo van a ir a buscar gente para hacerle mal, eso va a recibir. Pero si usted en su mente cree y con su boca declara que van a llegar clientes a comprarle mercadería, que van a llegar personas a bendecirle, que va a llegar gente a hacerle bien, entonces eso va a recibir también. Amén. Amén. El don de fe es dado por Dios como un don especial para recibir milagros, para protección sobrenatural, para sustento económico sobrenatural y para liberación sobrenatural de toda atadura demoníaca y de todo intento del enemigo, de todo ataque del enemigo. El don de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. También la bendición del don de fe es para poder bendecir a tus hijos, como Abraham bendijo a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, etcétera. Este don de fe se va transfiriendo de generación en generación. Si usted nota, por ejemplo, cuando una persona es negativa, sus hijos salen negativos, ¿verdad? Y cuando alguien es positivo, sus hijos salen positivos. El negativo siempre va hacia la derrota, hacia el fracaso, y el positivo siempre va hacia la victoria. Usted habla con un millonario, por ejemplo, usted habla con Jaime Rosenthal, o usted habla con Bill Gates, usted habla con Carlos Slim, con Freddy Nazar, con esa gente que han tenido éxito, usted nunca los va a escuchar hablar negativo, siempre hablan positivo. Incluso el otro día estaba viendo una entrevista yo de don Miguel Facusé, ¿verdad? Que se supone que es el hombre más rico de Honduras, y le preguntaban que cómo miraba a Honduras, y él dijo: yo la miro excelentemente bien. Y le dijo el periodista: ¿y cómo dice eso si estamos en una situación de pobreza terrible, desempleo, nadie viene a invertir a este país, etcétera? Y él dijo: pues para mí Honduras está excelentemente bien. Entonces el periodista se molestó, ¿verdad? Porque dijo:
Este turco dice eso porque él está lleno de pisto, ¿va? Ha de haber dicho por dentro, ¿va? Y el pueblo está sufriendo y él está lleno de dinero y por eso dice que está bien. Pero en realidad, cuando lo entendemos espiritualmente, este hombre está declarando positivo porque eso le ha dado resultado a él en su vida. Y por eso él es el hombre más rico de Honduras. ¿Estás entendiendo, hermano? Y eso que vino arrastrando la cobija, según me cuentan, cuando vino de Palestina no traía ni un peso. Y ahora es el hombre más rico. ¿Cómo? Porque es un hombre positivo, es un hombre trabajador, es un hombre proactivo, es un hombre que tiene fe, tiene confianza. Todos los días se levanta con el pie derecho a producir. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, porque yo creo que criticar es lo más fácil, ¿verdad? Yo me pongo ahorita a hablar mal de Jaime Rosenthal y amanezco hablando mal de él, o hablando mal de otros exitosos, pero en realidad eso no me va a producir nada a mí. Lo que me va a hacer más bien es un daño a mí mismo y en daño a los que escuchan. Es mejor aprender lo bueno, ¿verdad?, de la gente exitosa y poderlo aplicar en nuestra propia vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Y una de las cosas importantes que hay que aprenderle a la gente exitosa es que tienen fe, tienen confianza, tienen positivismo, tienen aquella certidumbre, optimismo de que todo va a salir bien. Amén. El don de fe también funciona para la protección personal. Un ejemplo es cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Se suponía que los leones se lo iban a comer, porque los leones no habían comido varios días. Pero los leones no le hicieron nada, porque Daniel estaba confiando y declarando la palabra, y por eso los leones tuvieron que obedecer. Vemos el ejemplo también cuando Jesús dormía en el barco, en medio de la tormenta. Mateo 8:23 dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. A su nombre. A su nombre. Si usted está pasando por esto, pues ahí está el Señor en su barca, esperando para reprender los vientos y reprender las tormentas. Amén. Todo va a salir bien. Todo va a estar bien. ¿Cuánto lo cree? ¿Por qué todo va a salir bien y todo va a estar bien en su vida? Porque usted tiene un papá poderoso, hermano. Usted tiene un papá súper rico, multimillonario, trillonario. Amén. Él es el dueño de todo. ¿Cuánto lo cree? Nadie le va a quitar su casa. ¿Cuánto lo cree? Nadie le va a quitar sus hijos. No se va a morir. Nadie le va a hacer daño. Todo le va a salir bien. Amén. Cuando usted se acuerde de lo que está pasando ahora, se va a reír, porque todo va a estar bien. Amén. Todo va a salir bien. ¿Cuánto lo creen? El don de fe también sirve para esto, para sustento sobrenatural. Vemos nosotros que Elías, cobardemente, porque ahí sí planchó Elías cuando lo persiguió Jezabel, huyó y se fue a un río. Pero dice la palabra de Dios que se estaba muriendo de hambre Elías, pero tuvo fe y el Señor le mandó comida con unas aves. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 26. Y esas aves no eran de esas aves bonitas, sino que eran cuervos, lo más horrible que existe, ¿verdad? El cuervo es más feo que el cute. Y los cuervos le llevaron comida a Elías. Así va a ser en tu vida. Aunque estés escaso, aún a los impíos usará el Señor para traerte sustento. ¿Lo crees o no? Aún a los inconversos traerá el Señor para que te transfieran sus riquezas. Amén. Vemos nosotros también este don de fe moviéndose en casos de muertos para que sean resucitados. Hay grandes predicadores. Uno de los más famosos, estaba leyendo en la historia, se llamaba Smith Wigglesworth. Era un inglés que dice que sacaban los muertos de las, por ejemplo, que sacaran los muertos de la morgue de aquí, ¿va? Y los ponían así todos los muertos, solo para por donde iba a pasar el predicador Smith Wigglesworth. Y pasaba Smith Wigglesworth y todos los muertos
Se iban resucitando, reviviendo. Cristianos y no cristianos, ahí de todo. Porque había el poder de la resurrección sobre este gran predicador. Lo que pasa es que en ese tiempo no había televisión, porque eran los 1800, pero se han escrito muchos libros acerca de este hombre. El doctor J. Rock Lee, nuestro apóstol, es un hombre muy usado para resucitar muertos. Hasta ahorita, según yo he escuchado, no lo ha dicho él, sino que me lo han dicho otros coreanos, no ha habido un muerto que le lleven que no haya resucitado. Usted ha visto uno aquí que viene a predicar que se llama Lázaro Lee. Le dicen Lázaro porque el doctor Lee lo resucitó a través de una oración. El Espíritu Santo resucitó a Lázaro, el que viene a predicar acá. Amén. Y así nosotros vimos, somos testigos con la pastora Mari, en Filipinas, una de las cruzadas donde fuimos, un hombre muertecito, hermano, ya lo estaban envolviendo para meterlo en la ambulancia. Llegó una ambulancia a la cruzada a recogerlo, ya lo daban por muerto, le pusieron la sábana encima, le cerraron los ojos, ya lo iban a meter en la ambulancia, pero el doctor Lee se dio cuenta que iba a quedar avergonzado, ¿verdad? El reino, porque iban a decir, murió un hombre en la cruzada del doctor Lee. Y entonces fueron a llamar al doctor Lee. El doctor Lee se bajó del escenario, interrumpió la prédica, oró por aquel muerto, no enfermo, sino que muerto, y fue resucitado. Nosotros lo vimos personalmente con la pastora Mari y fue una tremenda bendición ver eso. Amén. Y en la iglesia le llevan seguido muertos, y ora el doctor Lee y la gente resucita. Amén. Ese es el nivel de fe que hay que alcanzar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que se puede? ¿Se puede o no se puede? En ese caso, cuando se ora por un muerto, para que por si algún día a usted le toca orar por un muerto, usted tiene que ordenar al alma que regrese al cuerpo, porque desde que alguien muere, inmediatamente el alma y el espíritu se van, y solo queda el cuerpo ahí, solo lo físico, pues. Pero la parte espiritual se va de la persona. Entonces hay que ordenar al espíritu y al alma que regrese al cuerpo de aquella persona. El don de fe también sirve para echar fuera espíritus inmundos, o sea, demonios. Echarlo fuera de la gente, echarlo fuera de habitaciones, echarlo fuera de edificios. Cuando usted entre a un lugar nuevo, escuche bien esto, no platique, porque estamos hablando de cosas serias ahorita, espirituales. Cuando usted entre a un hotel, por ejemplo, usted no sabe qué ha pasado en ese hotel, ¿verdad? Por ejemplo, en una habitación de hotel hay brujos y masonistas, ¿cómo se llama? Masónicos creo que se dice, o masonerías, masones, y otra gente que anda en malos pasos, que lo que hacen es declarar una palabra y dicen, todo el que entre en esta habitación se muere, o todo el que entre en esta habitación quiebra económicamente, todo el que entre en esta habitación se va al infierno, etcétera. Declaran una palabra. Entonces uno tiene que hacer lo contrario. Uno llega a la habitación de un hotel y uno tiene que declarar: declaro atado, removido y echado fuera, amén, todo plan de maldición, toda palabra negativa lanzada en este lugar, le echo fuera, y establezco la palabra de Yahweh, la palabra de Dios en este lugar. Declaro que todo el que entre en esta habitación será salvo a partir de este día, amén. Cuando usted entre en el negocio donde trabaja, en la empresa donde trabaje, cuando se monte a un bus, cuando se monte al carro, siempre clame la sangre de Cristo y estableciendo la palabra de Yahweh, los ángeles de Dios. Y acuérdese siempre de mencionar la cobertura del apóstol Dr. J. Rock Lee, porque a ese le tiembla Satanás. ¿Estás entendiendo, hermano? Tienes que declarar la cobertura de J. Rock Lee cuando entras a una habitación, cuando entras a un taxi, cuando entras a un bus, cuando entras a tu casa, así en cada lugar. Para eso es el don entonces de fe. El don de fe es para recibir el poder del Espíritu Santo y poderlo ministrar a otros. Número 2, don de sanidades. Diga conmigo, don de sanidades. Hechos capítulo 10, versículo 38, y con este termino hoy. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Otro día tal vez vamos a meternos fuerte en esta palabra, porque todo eso tiene revelación. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene como 5 perspectivas proféticas interesantes ese versículo, pero por el tiempo no nos metemos a eso. Pero el hecho de hoy, ¿verdad?, hablando de los dones del Espíritu Santo, es que el Señor te va a hacer testigo para que tú puedas predicar su palabra, no solo en el barrio donde vives, en la ciudad donde vives, sino que también en otras ciudades, y luego en otras naciones, y luego en otros continentes. ¿Puede o no puede el Señor? ¿Puede o no puede el Señor? ¿Podrá o no podrá? Decía Gedeón: ay, Señor, ¿y cómo voy a liberar a Israel si yo soy el más chiquito y de la tribu más chiquita? Pero el Señor escoge los chiquitos. Amén. Y escogió a Gedeón siendo el más chiquito, el más jovencito y de la tribu más pequeña, y lo usó para salvar a Israel. Aleluya. Y con 300 hombres venció miles y miles de madianitas que se comían las cosechas de Israel. Así el Señor te va a usar a ti, aunque te sientas pobre, pequeño, de una familia pequeña, de una aldea pequeña, de un país pobre, etcétera, o pequeño, no importa. El Señor escoge lo vil, lo menospreciado, aquello que nadie le para bola, como dicen, aquello que nadie le hace caso. El Señor lo escoge para usarlo y así glorificarse Él. Amén. Aleluya. Porque hay gente que se quiere llevar toda la gloria ellos solos, a través de los títulos, a través de la fama, etcétera. Y ese tipo de gente el Señor no va a usar. El Señor va a usar a lo vil, a lo menospreciado, a aquello que es despreciado, para poderse glorificar Él. ¿Cuántos lo creen? Otro ejemplo de este don es cuando Pedro, con su sombra, sanaba a los enfermos. Dice la palabra que donde Pedro pasaba y su sombra tocaba a los enfermos eran sanados. Cuando la sombra de Pedro tocaba a los muertos eran resucitados. Y hay una canción que dice, tal vez la cantamos al final hoy, que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era que Pedro tenía el poder del Nazareno. Ponte de pie, hermano y hermana, por favor.